Vamos a dar inicio entonces. Nuestra clase de hoy se llama Agregar o cambiar información sobre matrimonio. Sí, ahí vemos que el matrimonio es un evento muy importante en la vida de todos nosotros. Entonces vamos a mirar cómo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, Aprendiendo para Enseñar, quiere mostrarnos qué tan importante es que podamos registrar esos eventos y hacer correcciones si es necesario. Por favor, ¿quiere alguien leer en la pantalla? Yo, hermana. Por favor, gracias. Obra de historia familiar y genealogía. En el mundo de los espíritus se predica el evangelio restaurado a los que han muerto sin recibir en la vida terrenal. Muchos de esas personas aceptan el evangelio en el mundo de los espíritus. Sin embargo, sin un cuerpo no pueden recibir las ordenanzas necesarias para la salvación. Y principal propósito de la obra de historia familiar es obtener nombres y otros datos genealógicos a fin de que puedan realizarse las ordenanzas del templo por los antepasados fallecidos. Muchas gracias, hermano. Y con respecto a lo que acaba usted de leer, ¿cómo lo relaciona con el tema de hoy, hermano? Pues sabemos que el Evangelio de Jesucristo de la salvación y exaltación se requiere que hagamos convenios en el Santo Templo y todo es de una manera física, pero los que aunque reciban el Evangelio y no se hagan las ordenanzas, pues serán impedidos de recibir esa dádiva que nosotros ya lo hemos tenido y tenemos la responsabilidad y privilegio de poderlos apoyar, ayudar al otro lado del velo, a que esas ordenanzas se puedan realizar haciendo ese trabajo que está demandando mucha prioridad. Muy bien, muchísimas gracias, hermano, por darnos ese comentario. Muchas gracias. Sí, así es. Y cada vez nosotros vamos puliendo más nuestra genealogía. O sea, los datos que inicialmente colocamos, en algún momento vemos que no eran verídicos, que eran diferentes, entonces podemos hacer el cambio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese dato de esa fecha de matrimonio y el lugar de ese acontecimiento lo podemos buscar de varias maneras. Una puede ser escribiendo en el chat, en WhatsApp, escribiendo a un familiar pidiendo esos datos, ¿cierto? La otra puede ser una llamada telefónica, que es mucho más efectiva cuando uno tiene las preguntas puntuales. Entonces podemos sacar esa información, podemos solicitarla y obtenerla de algún familiar o algún conocido o una persona muy allegada a ese matrimonio. También aprovechar las reuniones familiares, cuando nos reunimos con los tíos, los primos, los abuelos. Esa es una fuente increíble, una oportunidad buenísima para nosotros poder obtener esos datos. ¿Sí? A veces esos datos necesitan algo más. De pronto las personas les da pena decir que yo no sé cuándo se casó mi mamá y dicen una fecha cualquiera,
¿sí? Entonces, para eso podemos nosotros recurrir a los registros. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros esos registros, esos datos precisos de la fecha y del lugar? En un registro, una partida de matrimonio, un registro de matrimonio, como el que vemos acá, ¿cierto? En esta partida de matrimonio uno ve que aparecen los novios, aparecen los padres, aparece la fecha y el lugar donde se realizó ese evento. Otro de los registros es el registro de bautismo. No todos, pero en muchos, en la nota marginal aparece el matrimonio. Se casó o se matrimonio el día tal. Entonces, ese es un dato importante que nosotros debemos tener. Miren la importancia de abrir nosotros la imagen, porque cuando nosotros encontramos una fuente, esa fuente está indexada, ese registro, esa imagen de ese libro donde ha sido sacado está indexada, pero el formato de la indexación no da para la nota marginal. Y si vemos, este es un registro de nacimiento. Este es un registro de nacimiento y la nota marginal se encuentra, como el nombre lo dice, al margen del escrito, del documento, y aparece el dato. Por ejemplo, aquí dice 13 de septiembre del 2014. Sí, este es un registro de un primo mío muy, muy reciente. Entonces, vemos la importancia de abrir siempre la imagen. Cuando vayamos a adjuntar un registro, una fuente, entonces abrir siempre la imagen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer. Aquí, esta es la página principal de mi abuela, Teresa de Jesús Hidalgo Quintero. Estando en detalles. Digo esto porque en muchas ocasiones he visto que, por ejemplo, estamos en la página principal de la persona y estamos viendo ordenanzas, por decir. Y uno le pregunta a la persona, al usuario, que vaya a mirar el esposo. Entonces se confunden, dicen, ¿pero dónde? No lo encuentro. ¿Sí? Estando en detalles es donde vamos nosotros a encontrar esos familiares. Entonces siempre debemos ubicarnos dentro de la página principal de la persona en detalles. Estando en detalles, bajamos y aparecen familiares. Vemos, si observamos al lado derecho, hay una flechita hacia arriba. Esa flechita a veces está hacia abajo. Dice familiares y no aparece nada. Entonces las personas dicen, no hay nada. No hay datos de con quién se casó, o quiénes son sus padres, o quiénes son sus hijos, porque está cerrado. Son detalles mínimos, pero que a veces hacen frenar a las personas. Entonces, esa flechita debe estar hacia arriba, donde está desplegado toda la información. Si la encontramos hacia abajo, entonces hacemos clic en esa flecha y ya se va a desplegar todo lo que aparece de cónyuges e hijos, padres y hermanos. Entonces, estando en esta sección de familiares, vamos a ver, siempre aparece, si es mujer, aparece un recuadrito rosadito, la persona donde estamos. En este caso, Teresa de Jesús Hidalgo Quintero. Si estuviéramos por ejemplo, en el esposo Antonio José Hernández Ramírez, el recuadrito sería azulito y nos indica que estamos en esa página, estamos trabajando con esa persona.
Pues aquí no puse la imagen, perdón, pero ese recuadro rosadito aparece tanto en Cónyuges e Hijos, ella como esposa de Antonio José Hernández Ramírez, y más abajo aparecerá, al lado derecho, aparecerá ella también, igual en recuadro rosadito, como hija de Víctor Antonio Hidalgo y Máxima Quintero Ramírez. Entonces, en esos dos. Eso nos confirma que estamos trabajando con Teresa de Jesús Hidalgo Quintero, que ella es la persona principal. Vemos la flechita azul que está señalando el lapicito. Aquí es donde vamos a trabajar. Es en este punto donde nosotros vamos a hacer clic, donde dice matrimonio y en el lapicito. Si no tocamos el lapicito no vamos a llegar. Entonces, bueno, de pronto sí, entramos a matrimonio y nos dice editar, pero si toco el lápiz es directamente que yo entro a editarlo. Entonces, bueno, ya y ingreso, entonces hago clic en el lapicito y lo que se me presenta, me despliega es el parentesco de pareja. ¿Sí? Entonces aquí dice matrimonio, está resaltado, está en círculo, en un óvalo, está el lapicito que es donde yo voy a hacer clic para hacer la modificación, ya sea de la fecha o del lugar del acontecimiento. Y aquí vemos el parentesco de pareja ya donde yo puedo directamente editar. Entonces las flechas nos indican que allí vamos a colocar el cursor. Entonces borramos y acomodamos lo que debemos acomodar, la fecha que es y el lugar que es, siempre teniendo en cuenta que estandarizamos los lugares y las fechas. El lugar se estandariza con el calendario, perdón, la fecha se estandariza con el calendario, como lo vemos allí, y el lugar se estandariza con el globito, como lo vemos. Entonces allí ya nos da opción de en la parte derecha, se habilita la parte derecha inferior, un guardar. Entonces guardamos, eso también es un detalle que debemos tener en cuenta, porque a veces, no, pero es que yo lo cambié, yo le puse el 5 de enero de 1950 y no, y me aparece que 1940. Pero ¿qué pasó? Se me olvidó colocar guardar. Entonces es importante después de en la parte inferior derecha, colocar guardar, siempre, siempre. Bueno, hay otra cosa importante que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, aquí está Antonio José Hernández Ramírez, estamos viendo las fuentes de Antonio José Hernández. Nosotros podemos editar esas fuentes, el nombre de esas fuentes, para mayor facilidad. Cuando yo voy a revisar las fuentes, si yo encuentro, por ejemplo, como dice acá, matrimonio de Antonio José Hernández y Teresa de Jesús Hidalgo, entonces yo sé que esa fecha, ese registro, esa fuente, la que yo voy a buscar, está allí. Entonces es mucho más fácil. Eso facilita la investigación, la confirmación, todo lo que hagamos posteriormente. Entonces se puede editar allí donde está la flecha en editar y va a llegar al nombre y uno puede colocar. En estas fuentes también aparece a veces, en vez de la fecha del año, aparece un más agregar, dice más agregar. Entonces, allí también podemos editarlo. Entonces, podemos colocarle el año para que se organice de forma cronológica todas las fuentes que tenemos. Porque a veces estamos buscando y decimos, no, pero es que él nació en tal fecha, pero resulta que sí está el registro, pero no tiene la fecha y no lo ubicamos.
Entonces, esos son detalles para pulir, ir puliendo y ir organizando nuestra genealogía. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta que tengamos? Hermana Vivi, si me permite nada más comentar al respecto, ahorita que estaba viendo yo su presentación tan bonita que me recuerda, ¿no? Cuando alguno de nuestros hijos o algún familiar se va a sellar en el templo, como todo es alegría, todo es fiesta, preparativo, hacemos invitaciones con alguno de los, a lo mejor, imágenes que usted utilizó en su bella presentación, muy acorde a lo que pues iba a hablar hoy, ¿verdad? De matrimonios. Entonces, estaba yo pensando cómo podemos hacer de esta experiencia, así como lo hacemos de este lado del velo, ¿verdad? Toda una fiesta cuando alguien se va a sellar, estamos todos muy felices, pues también vivir el proceso de cada una de las ordenanzas de ellos, ¿verdad? Tanto el esposo como la esposa tuvieron que haber pasado por un bautismo donde también fue mucha alegría, ¿verdad? Y entonces nosotros, ya sea que nosotros lo realicemos por nosotros mismos o lo hayamos compartido, pues nosotros vamos gozando cada una de esas etapas en las ordenanzas, ¿no? La realización y ver la fecha ya de cuando se hicieron, pues nos llena de gozo. Entonces, cuando llegamos a esta etapa de la ordenanza del matrimonio, pues a mí me llena de gozo también, incluso investigo las fuentes. Si tenemos fuentes de matrimonio, ahí podemos sacar mucha información porque en ocasiones la fuente nada más la adjuntamos o no, pero no la adjuntamos completa. Por ejemplo, no está la esposa o no agregamos a los papás de ella o Sí. de él. Entonces, eso nos va a traer mucha información acerca del matrimonio y pues prepararnos para esta gran fiesta. Por lo regular, por la inmensidad ya del árbol de las ordenanzas en bautismos, en iniciatorias, en las primeras ordenanzas, yo las comparto con el templo, ¿no? Porque son muchísimas, pero las de matrimonio siempre las reservo para mí porque pues da la oportunidad de que podemos hacer varios al tiempo, ¿no? Sobre todo la Sí. ordenanza del matrimonio que es un, pues en comparación de cuando se sellan los hijos, por ejemplo, a los padres, es mucho más larga, ¿verdad? Pero la de matrimonio es un poquito más corta y ay, disfruto de verdad tanto la alegría de a las personas que estoy, bueno, participando, haciendo la obra vicaria por ellos en esta una de sus últimas ordenanzas, ¿no? Es la piedra eh, que va a coronar a ellos en este momento, ¿no? Las últimas, entonces, hermano, de verdad, o sea, cómo el Espíritu nos hace saber en esas ordenanzas si realmente ellos han aceptado cada una de las ordenanzas y en el momento cúspide de las ordenanzas, me imagino a ellos felices en esta fiesta en el mundo de los espíritus, porque pues está completa cada una de las ordenanzas, ¿no? Gracias, hermana. No, muchísimas gracias, hermana Coquette, por esos comentarios tan lindos. De verdad que sí, cuando uno piensa en esas personas, cuando trabajamos, no por números, por fechas, sino por personas, es maravilloso. El espíritu se siente. Sí, sí, sí. Y qué rico, pues, saber que esas personas las vamos a conocer. Ellas nos están esperando. Nos vamos a reunir con ellas. Qué rico. Sí, sí, sí. Bueno, otro comentario, algún otro comentario para que alguien pueda compartir entonces pantalla para que podamos practicar lo que hemos visto. Carolina, por favor.
Gracias, buenos días, hermanitos. Hermanita, es una pequeña pregunta. Supongamos si, bueno, hay una, por ejemplo, en mi barrio hay una hermanita, ella tiene dos hijos con un señor, luego pues ella se separa, se casa y ella me dice que ella no puede cambiar el nombre del padre de las niñas porque con el señor pues que se casó y se selló fue con el segundo y es con el que ella quisiera estar. Ese cambio que requiere, hermanita, para poderlo hacer. Ay, no te entendí bien el caso. Ella se casó una vez y tuvo hijos y se Sí, selló señora. con el segundo esposo. Sí, señora, pero pues como digamos la familia quiere estar unida, las niñas es al segundo, al papá, al padrastro. Ah, pero el Y en su sellamiento, árbol, sí, y sí, perdóname, y pues se sí, sí. trata es que en el árbol aparece, pues ella colocó el nombre de su padre biológico y luego entonces ya no deja como que ella deje de principal a ese, pues al papá de las niñas como esposo y ella quisiera que estuviera pues realmente el hermanito con que ella se pudo sellar. Bueno, allí tenemos que mirar los parentescos, ¿no? Porque podemos colocar dos pares de padres o dos padres, en este caso, la misma mamá, dos padres, se pueden colocar eh, siempre que podamos nosotros acomodar el parentesco. Uno es el padre biológico y otro es el padre adoptivo, ¿sí? Y se pueden colocar ambos padres, hermana. No sé por qué no le deja, no, dice ella que no le deja colocar. O sea, ella quisiera dejarlo como principal, pero el sistema siempre le vota, o sea, no deja bajar al señor que está de principal, al papá de las niñas. Y pues sí hay opción de agregar otros esposos, pero siempre aparece, ella abre su árbol y aparece con su ex esposo. Ah, ya. Sí, antes nosotros podíamos hacer eso, ¿no? Colocar el matrimonio principal o el matrimonio que uno deseaba. Sí, escuchemos a la hermana Lisa con respecto a esta pregunta. Gracias, hermanita, Viviana. Por lo que entiendo del comentario de la hermana, sería un sellamiento que la hermana quisiera hacer en vida, ¿no? Es un poco diferente cuando todos están fallecidos, porque entonces como que el sistema pues ya no los da más fácil. Pero cuando son personas vivas, por lo que entiendo, la hermana está viva. ¿Es así, hermana Caro? ¿Y las niñas también? Sí, señora, están vivas su esposo con el que ella se sella también. O sea, la familia está viva, sino Sí, que, sí. y el papá también, o sea, el papá biológico también, sino que, pues ella quiere es que aparezca cuando ella abra su árbol, pues que esté con quien es su esposo. Ok, hermana, sí, lo pueden ayudar, solamente hay que tener en cuenta que cuando son sellamientos de personas en vida, el obispo tiene que autorizar, cuando somos vivos, yo he ayudado a algunos hermanos y aparece ahí que la ordenanza no está disponible, por ejemplo, que se quiere sellar, ¿no? Y dice ahí, ordenanza no disponible porque son personas vivas. Entonces, la hermanita tendría que entrar con el obispo primero y porque también se considera a las niñas con quien desean ser sellados, porque también las niñas están vivas y ellas, pues la mamá debió haber hablado con ellas, ¿verdad? Y también pedirles su opinión. Y si son vivas, pues todo eso se consulta con el obispo y si el obispo lo autoriza, pues el obispo se comunica con el templo, pregunta sobre el caso, porque como que aquí, yo no, como en esta clase, no podemos dar como doctrina porque cada caso es especial y el obispo y en el templo son los que determinan las pautas a seguir. ¿No? Entonces, pues pudiera recomendarle tal vez eso a la hermana, que hable con el obispo
Ya después el obispo pues hace también los preparativos, se comunica al templo, el templo da las instrucciones de qué es lo que tienen que ir haciendo. Entonces, ya cuando son fallecidos, sí no hay detalle, ¿verdad? Porque nosotros, pues tenemos que sellar a cada esposo con su esposa, que ya son fallecidos, y con sus respectivos hijos. Y el Señor determinará a quién le va a dar como esposo o esposa, ¿no? En su caso. Pero sí en matrimonios vivos, sí es un poquito más, pues sí, hay más pautas a seguir, sobre todo porque pues están vivos, ¿no? Y las niñas también. Entonces ya cuando, entiendo que cuando son niñas ya un poquito, no sé, de 10 12 años y ellas pues vivieron mucho más tiempo con el padrastro, el templo lo puede considerar, pero no hay una norma, una pauta fija. Cada matrimonio, cada sellamiento en vida tienen que pasar con el obispo y consultar al templo también, hermanita Caro. No sé si alguien más tiene algo al respecto, la hermana Clarita, alguien que tenga también algo que aportar, se los agradeceríamos mucho. Sí, hermana, ella solo quiere que aparezca en su árbol eh, el matrimonio que tiene ahorita. Entonces, si quisiera, puedo compartirle mi pantalla solo para explicarle cómo puede poner hacer eso. Sí, sí, adelante, hermanita Clarita, Vaya, muchas les voy gracias. a compartir. Permítame que no soy tan diestra. Aquí está. Ah, no está activado, dice. Perdón, la activo, permítame un momento. Listo, El hermanita árbol Clara. el árbol es algo, como les dijera yo, muy amigable. El árbol familiar es bien amigable. Lo único que sí tenemos que saber dónde lo vamos a hacer, ¿verdad? Y entonces en este caso voy a ver si ya puedo compartirle. Vamos a ver, solo para explicarle a la hermanita cómo lo puede hacer. Compartir. Bueno, ella ya tiene a las dos familias en el árbol, pero cuando abre su árbol, según entiendo, cuando ella abre su árbol, el que le aparece es el papá biológico de las niñas. Entonces, acá está la página y yo no quiero que esté la madrastra de mi mamá como principal, sino quiero que esté su mamá. Entonces, me da la opción de establecer preferencia. Simplemente yo entro a donde está la familia y dice establecer preferencia y yo ahí le doy clic. Hermana Carolina, ¿está viendo? Sí, sí, señora, claro que sí. Eso es lo que usted ha hecho. Entonces, aquí donde dice establecer preferencia, usted elige cuál de los dos cónyuges Oh, que sea primero y le ay, da obviamente gracias, guardar, hermanita. ¿verdad? Bueno, Pero tiene que estar adentro de la familia, ¿verdad? Entonces, en este caso, es casi similar el caso, ¿verdad? Porque en este caso yo elegí entre las madrastras, pero ella tiene que elegir entre los padrastros. Es exactamente lo mismo. Entra a la página de ella, se va a detalles, porque en detalles, como bien dijo la hermana Vivi, es donde está la vida de la página, ¿verdad? Entonces nos vamos a detalles. Y acá dice establecer preferencia. Obviamente preferencia. ya tienen que estar los dos cónyuges ahí, Sí, ¿verdad? señor. Y entonces usted ya puede elegir para que cuando usted abra su árbol eh, aparezca, ¿verdad? Apare Hermanita, muchísimas gracias. Eres un amor. Nunca había visto ese botón. Bueno, pues ahí estamos a la Muchas orden. Entonces, gracias. ya al Un abrir beso el y un árbol abrazo. ya va a aparecer el nombre que nosotros hemos elegido como Bueno, preferencia, ¿verdad? Y bueno. obviamente no podemos eliminar el parentesco de las niñas, ¿verdad? Ese se debe de respetar porque tienen un padre biológico.
Bueno, esa es mi opinión. Sí, claro, sí, señora. Entonces, Sí, ahí está. exacto, Hermanita, porque muchas gracias. sí, hermanita Clarita, una pregunta. Ahí al establecer de preferencia, si la hermana está, por ejemplo, la hermana con el primer esposo, que es con el que no quiere estar, y están ahí sus hijas incluidas en ese matrimonio porque son hijas biológicas, ¿verdad? Entonces le van a aparecer como preferencia. Pero ya cuando la hermana Caro dice, pero ella no quiere que las niñas aparezcan con su padre biológico. ¿Cierto, hermana Caro? Lo que entendí, porque la Sí, que la sí, hermana señores. desearía es que las hijas sean selladas a su padre adoptivo. Que Y ya, eso entendí Entonces, que Exacto, ya eso está me hecho. comentaba. ya están Eso entendí selladas. que ya está hecho, ya todo eso ya está. Lo único que ella ya quiere es que descansa. aparezca en el árbol. Entonces solo va a preferencias y ya marca dónde está el señor que quiere que aparezca. Ah, ok. Así. Entonces ya está hecho el sellamiento, Ya, yo hermana Caro. No entendí había que ya entendido todo ya eso. está. Ajá. Eh, Muchas gracias, hermanita. Excelente. Muchas gracias. Bueno, ahí nos ok, cuenta si lo logra perfecto, incluso. aclarado. Vaya pues, con Muchísimas cuidado. gracias. Que Perdón, Dios ajá, la yo había bendiga, entendido hermanita. que no habían sellado todavía las niñas con su padrastro, ¿no? Perdón. Gracias, hermana Clarita, excelente. Adelante. Bueno, a la orden. Muchísimas gracias, hermana Carolina, por esa pregunta tan importante, tan interesante. Y gracias mil a la hermana Clarita. Clarita por esa aclaración, porque como dice la hermana Carolina, yo no había visto ese botón. Yo lo había visto y a mí se me desapareció. Por eso dije que antes tenía uno la opción de colocarlo, pero ahora no, yo no lo veía y, oh, bueno, qué cosas que podemos Qué nosotros chévere. conocer. Sí, sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer la práctica, por favor, para que podamos tener claro cómo vamos a hacer esa corrección o esa modificación de esos nombres? ¿O está bien así? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Hermana, buenos días. Buenos días, Eh, hermano Ignacio. por ejemplo, mi papá y mi mamá se casaron. Fuimos 4 hijos. Mis 3 hermanas que ya fallecieron de niñas y solamente yo sobrevivo de ese matrimonio. Bien. Hasta donde yo tengo entendido, mi madre no se divorció de mi papá biológico. Años después se casó con este señor que ahora vive. Mi pregunta es, bueno, yo tengo a mi padre y a mi madre como ahorita lo que acaban de señalar, como preferente, ¿no? Al abrir mi árbol, yo lo tengo como preferente a mi padre con mi madre, ¿no? Eh, Ahí en el árbol de mi madre, ¿qué debo de hacer puedo cambiar eso de que, pues ahora ella se casó con este señor y quitar el matrimonio con mi padre o qué? ¿O lo dejo No, así tal cual? claro, porque ella tuvo dos matrimonios, ¿Sí? ¿sí? Claro que sí, ella está casada con el esposo actual y estuvo casada con su papá. Ujú. Entonces, está bien, en los árboles tenemos esas posibilidades, ¿no? De colocar todos los esposos, por ejemplo, si se trata de una hermana, de una mujer, todos los esposos que haya tenido y al contrario, con él todas las esposas que haya tenido. Y establecer la preferencia, como usted dice, que nos ha enseñado la hermana Clarita. Entonces allí le queda la preferencia en mi árbol, ¿cierto? Así es. Porque si él tuvo otros hijos perdón, ella tuvo otros hijos Con el con actual el, marido, sí, sí tiene 2 hijos. También eso, entonces, papá
Lo mismo mi papá se volvió a juntar con otra persona y también tuvo hijos e hijas también. ¿No? Ok, sí, y entonces si ellos están en la aplicación, están en el programa en Family Search, tienen sus árboles, ellos establecen esa preferencia. O sea, la preferencia que se establece es para el árbol propio, ¿sí? No es el árbol común, porque el árbol general queda, queda con todos los esposos, todas las esposas, y no hay preferencia, uno puede mover, pero para la persona sí es que se establece la preferencia. Muy bien, gracias. Sí, señor. Hermano Ignacio, ¿no le gustaría compartir pantalla en su celular y le ayudamos ¿A qué hermana? a agregar el esposo de su mami o ya lo tiene agregado? Ya lo tengo agregado ¿Al ya. segundo? Sí, ya. Sí, ya lo tengo a mi Ah, papá y a su segundo esposo de mi mamá. Y bueno, como dice la hermanita, y yo, bueno, y también pensé, ¿no? Yo al que quería ver, pues era mi padre, ¿no? Es el que le tengo como preferencia. Y exacto. se Ok, puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, si quiero ver a aparezcan mis hermanos de aquí, de mi mamá con este señor, pues le doy al señor preferente y así, ¿no? Sucesivamente, según uno sea el caso. exacto. Gracias, hermano. No, gracias a ustedes, gracias. Hermano, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí, hermana, por favor. En los casos que tienen dos parejas, cada uno, o sea, sí se le puede hacer preferencia para entrar, pero, por ejemplo, si la esposa tiene dos parejas, uno para ver a los hijos o hermanastros, no puede darle clic a la mamá o al papá, que sea padrastro o madrastra, y ahí puede ver el nombre de su esposo actual y del esposo anterior y los hermanos, tanto de los propios, de su propio lazo familiar o de los hermanastros de su otra pareja. No necesariamente tiene que cambiar la preferencia, simplemente solamente con entrar a la mamá o el papá que tengan dos compromisos. Así, Sí, eso sí. Muchas gracias, hermana Roxana. Sí, señora, así es. Así es. E incluso cuando nosotros vimos el árbol en abanico, abajo hay una manera, hay una flechita donde se cambia el esposo y entonces aparece el árbol y los hijos, claro. Sí, señora. Muchas gracias, hermana Roxana. Hermana Vivi, bueno, si hay alguien que quisiera compartir su árbol, sería genial. Si no, yo puedo hacerlo para que lo vean físico también y no se vayan a quedar con ninguna duda de lo que se está platicando, de cómo ver los dos esposos o con con cada uno de sus hijos que tuvieron, cómo verlos de preferencia, no sé. ¿A alguien le gustaría, aunque nada más compartir su árbol y que podamos verlo ya en el árbol, cómo se vería en realidad? Sí, invitamos a la hermana Angélica o al hermano Genaro o a la hermana Karina o al hermano Luna. ¿Quién se ¿No? anima? Entonces, si gustan, Por favor. yo lo puedo hacer, hermana. Ok, Claro, voy a por favor, compartir pantalla hermana Lisa, entonces. gracias. Ok, les voy a mostrar cómo se vería en el árbol cuando alguien tiene dos esposos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, voy a darle clic aquí a mi abuelita, paterna, perdón, y aquí voy a darle clic derecho para que se me abra en esta otra pestaña. Y entonces me voy a su página de perfil, Su ¿verdad? nombre es por su Y ahí abuelita. voy a ver. Así es, hermana. Sí, fíjese que mucho tiempo a mí no me gustaba, porque mi abuelita
un poco enojona. Y como no convivíamos mucho con ella, pues como que no éramos sus nietos preferidos, ¿verdad? Querido. Pero ahora yo que estoy haciendo historia familiar, amo a mi abuelita, amo su nombre. Y no es muy común, aquí en México por lo menos no es muy común Elisa así solito con S, porque hay Elizabeth o hay Elisa Sí, con Z, pero Elisa aquí en México no es muy común, entonces eso me gusta. Ok. Ujú. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver primero que yo tengo aquí activado el botón mostrar todos los miembros de la familia. Y, y si nosotros bajamos, podemos ver, ¿verdad? A todos los miembros. Podemos ver primero con su primer esposo, que es mi sí, abuelo paterno, podemos ver a cada uno de sus hijos que ambos tuvieron. Y acá en la parte de abajo podemos ver a su segundo esposo, está ella, como ya bien lo explicaba la hermana, me aparece en rosita aquí, eso indica que yo estoy en la página de perfil de ella, ¿verdad? Y también del lado derecho yo la puedo ver como hija, como ya bien decía la hermana Vivi, y acá están sus padres, ¿verdad? Es decir, mis bisabuelos. Entonces, vean qué va a pasar si yo no tengo aquí en azulito este icono. Si yo lo desactivo, ahora vamos a ver qué cambió, ¿verdad? Porque me dice que no puedo ver a todos los hijos. Cuando nosotros no llegamos a ver a todos los hijos, hermanos, a lo mejor ustedes ya lo sepan, pero recordemos que estamos en la academia ahorita de principiantes y a lo mejor a alguien ustedes les puede decir, es que yo no puedo ver a los hijos. Vean aquí, ¿verdad? Ya no los puedo ver así de forma inmediata. Tendría yo que darle sí. clic aquí para ver a cada uno de los hijos, ¿cierto? Entonces, a los que van principiando, a lo mejor los que estamos aquí ya tenemos un poquito más de experiencia, pero los que van principiando con su árbol, puede que este esté desactivado y por eso no se muestren. Ustedes tienen la opción de activarlo entonces para que cada uno de los hijos se puedan ver. O también lo podrían haber hecho desde acá sin necesidad de activar el botoncito. Y como decía la hermana, ¿verdad? Yo aquí tengo el de preferencia, pues que es la línea por la cual pues yo desciendo, que es mi abuelo Gil Coquet y Elisa Carretero, ¿verdad? Entonces, si yo cambiara, vamos a ver, si yo no quisiera a ellos de preferencia, perdón. Como es aquí mi abuelita, ok. Aquí ya le di establecer cónyuge de preferencia y me apareció esa ventanita, ¿verdad? Tardó un poquito, pero ahí va, ahí va. Entonces yo aquí tengo indicado a mi abuelo, ¿verdad? Pero si yo quisiera que apareciera su segundo esposo, yo aquí puedo cambiarle y le doy a Carlos Manuel y entonces vean lo que se va a invertir. Claro. Y mire, es lo que decía la hermana. Claro, aunque yo ya establecí de preferencia, ustedes vieron que establecí al primer esposo, bueno, que apareciera el segundo esposo no me lo da. Ah, no, sí, sí me lo dio, ya vi. No se cambió, yo pensé que se me iba a cambiar aquí en primer estancia, pero como él sigue siendo mi línea, pues directa, aparecen ellos, no se cambia el orden, pero sí va a estar indicado en una flechita aquí. Ustedes ven que dice de preferencia. Oh, no, no sabía. ¿Ok? Pero yo me imaginé, hacía tiempo que no lo hacía, yo dije, a lo mejor ahorita que yo lo establezca la preferencia, va a cambiar la posición y va a aparecer primero el matrimonio de mi abuelita Elisa con su segundo esposo, y no fue así. Sigue apareciendo. Solo dele refrescar a la página. A ver, ok, a lo mejor es eso, ¿verdad, hermano? Vamos a ver si se mueve. Porque si no me recuerdo, antes sí pasaba eso, poníamos de preferencia a alguien y se movía en primer lugar. A ver, vamos a ver si sigue estando así, que me vaya a aparecer su segundo esposo. Vamos a ver. Ok, se tarda un poquito. Como estoy en Zoom, tarda un poquito en cargar. Pero bueno, me bajo entonces a donde está la familia y no, mire, me sigue apareciendo a Gil Coquet, porque me imagino lo que platicaba la hermana, como pues es mi línea directa aquí, Gil Coquet, sigue apareciendo en primer lugar, pero de preferencia está marcado aquí que Carlos Manuel Mora.
Entonces ya esta parte cambió. Antes sí lo daba. ¿O lo estoy haciendo mal, hermana Clarita? No, hermana, lo que pasa es que usted está entrando en el nombre de su abuelita y Ajá, como ella es la que tiene las dos parejas, igual se van a ver las dos parejas. exacto. Ok, Ahora entonces me vaya al tendría que árbol, ir. Sin cambiar la vaya preferencia. a su árbol general, donde solo aparecen las líneas y ahí sí ya le va a cambiar. Mire, ahí, Aquí en este, ¿sí? pero sigue apareciendo Gil. Ah, él puso. Aunque yo ya le di, ajá, aunque yo ya le di que apareciera su segundo esposo, sigue apareciendo Gil. Hermana, Cámbialo ahí. porque ese evento de matrimonio tiene fecha con Gil, pero no el otro matrimonio no tiene fecha. Entonces podría ser por eso que no. Si usted de pronto altera allí la fecha y de una vez practicamos lo que aprendimos, solamente para averiguar, de pronto se podría cambiar con ese matrimonio con Carlos Manuel. Perdón, la Ok, hermanita de entonces, Piña tiene la mano levantada. gracias, hermano Cruz. Adelante, hermana Ipiña. Hola, buenos días, hermana. Sí, como mencionaban las semanas anteriormente, en la parte de enfrente donde está el abanico o donde tiene el organigrama de la familia, si usted le da ahí donde están los monitos en azul, se Ajá. cambia, pero en la parte de enfrente. Ahí yo no había checado, pero Ahí en tiene este que cambiarlo usted. ajá, lo cambia, A ver, cambia entonces. al Así siguiente mero. punto. Ahí escribe, ¿ve? Ujú. Porque eso sí, yo sí lo he hecho. Y sí Y te luego, pone, ¿cómo me voy? no, ahí mismo Ya le está debe de Carlos. cambiar. Ahora solo No, refresca. es que no me da la opción, mire, ya no me da la opción, solamente le di, entonces, si yo quisiera que apareciera su segundo esposo de preferencia y apareciera aquí en esta parte del árbol, le di Ahí clic le aquí toca. y lo que Ajá. me hace es que me aparece esto a la derecha. ¿Le doy clic en Así. persona? Pues No. es que yo sí le di y a mí sí me da. Porque si yo me voy a mirar, Posiblemente como decía la hermana, vamos a ver lo que decía la hermana Vivi, ¿verdad? Ella decía a lo mejor porque en este matrimonio, segundo matrimonio, no tiene fecha. Entonces vamos a poner una aproximada nada más para ver si al poner yo la fecha de matrimonio entre Carlos y Elisa, me da la opción en el árbol general de escoger, como dice la hermana Ipiña, ahora sí, el de preferencia y que me aparezca en el árbol, ¿cierto? Vamos a hacer la es práctica, que ¿les parece? yo sí lo estoy haciendo y a mí sí me cambia, hermano. Pero yo tengo el Ah, árbol, ajá. eh, no sé si sea eso, ¿verdad? A mí no me aparecen los monitos azules, antes sí. Yo creo que es la posición ¿En del árbol. abanico? No, ¿Me voy en abanico? en el otro, el horizontal. Sí, ¿En el este? vertical, el vertical. Sí, ahí también se puede. Sí, ahí en donde está Es que porque a mí no me da. la flechita, A ver, ahí. aquí, Ajá, abajo. aquí, Es que yo acá. lo tengo, a ver, póngalo en el otro, porque yo puedo con el otro. En otro formato, en ¿En lugar el de de horizontal, abanico? no, en vez Ajá, de abanico, el vertical. el de Ese. retrato. Ah, Ajá, ese. a ver, vamos a ver. Porque yo lo estoy haciendo y sí me cambio. A ver, vamos a ver. ¿Qué Está me acá gusta? mi abuelita Elisa. Y le doy aquí en el monito este que me dice, No, en la flechita que tiene alternativo, ahí al lado izquierdo, en la es donde flechita de aparece aquí. el lado. Sí, En el de izquierdo, pero le di en el de la derecha. Ok, ahí son sus hermanos de mi abuelita, no, a la derecha, ¿verdad? Ok, entonces me decía a la como que no derecha. le abre así. Pero aquí me aparecen los hermanos de él. Mario, Benito son los hermanos de él. Bueno, dele en el azul, de donde Sí, tiene los monitos. sí, Dele, ahí. Aquí ajá, y me, pongo, me sale igual, no me sale elegirlo, simplemente me sale aquí a mano derecha. Si ven las fichas, miren, si yo la quito ahorita y le doy clic al monito, ay, ya se me movió, perdón. y a mí no, a mí sí me da, Aquí, a mí me cambia. Yo le pongo ahí ay, mi y le árbol tiene virus, ¿o qué pasó? ¿Por qué no me da a mí?
Debería de No, ser en todos los árboles igual, ¿cierto? Como igual, dice sí. la hermana, a lo mejor tiene que ver, voy a hacer la prueba, como dice la hermana Viviana, que voy a agregar un acontecimiento entre ellos dos para ver si entonces a mí se me aparece. Hermana, y Piña, hermana, ¿usted tiene agregado de los dos a parentesco o acontecimiento aquí? Sí, hermano. O sea, Ah, ok, yo, puede ser eso entonces. sí, sí, porque de las dos personas tengo los datos o sea, se pone, si tuvieron hijos esas personas, se pone todos sus datos de la persona, de ambos, sus fechas de nacimiento, de si hubo matrimonios, divorcios o defunciones, todo eso se pone y Ok. los hijos. Ujú. Y Ok, de la, entonces ya están aquí los hijos, ¿cierto? Lo que me faltaría es un acontecimiento de matrimonio. Entonces vamos a hacer la prueba a ver si al agregarle un acontecimiento de matrimonio, nada más de hecho, permítanme, que déjenme ver. eso no los enseñó, por eso me lo sé. Hace mucho, Ok, este, ok, vamos a ver. Ujú. Sí, puede ser porque a lo mejor en ese momento yo tenía agregado en ambos lados, yo solamente, como dicen, todos los acontecimientos, ¿no? yo Pero nomás tenía aquí, hijos, era todo. Y ya después con el tiempo fui agregando la demás información, pero sí daba la ok. opción. De hecho, ni Ajá, sabía. porque se me hace raro que a mí no me lo dé. Bueno, vamos aquí a agregar acontecimiento. Más o menos ella se casó en 1930. Le voy a poner aquí acontecimientos y voy a agregar el matrimonio, fecha de matrimonio, le voy a poner 1930. El lugar de matrimonio fue en Jalapa, no, miento, en Ciudad de México. Ok, y le pongo guardar. A ver si así me lo permite, porque creo que esos son los únicos datos que estarían faltando. Ok, ya está ahí, ya aparece. Y vamos a ver si así sí me los cambia. Ujú. Ok, entonces ya está. Me voy entonces al árbol donde me sugirió. Le doy aquí en refrescar para que me aparezca entonces que ya se han editado todos los datos requeridos. Y voy a checar si ahora sí me permite agregar desde ahí el árbol horizontal. Oh, perdón, estamos en el de retrato. A ver si me permite agregar como preferente al otro esposo. Entonces aquí si le doy en los monitos, oh, me sigue apareciendo igual. No, mire, si yo le doy, si yo quiero, ya le di ahí a Carlos Manuel Mora y me sigue apareciendo, a menos que, a ver, vamos a ir a la página de él y a lo mejor aquí si ya lo pongo como de preferencia, me va a aparecer ahí como de preferencia, creo que está pasando. Adelante, hermana Caro. Perdón, hermanitas, a veces me ha pasado que tengo que salirme de la página, cerrar todo y volver a abrir y ya sé cómo se refresca algunas cosas. No sé si eso sirva de algo. A ver, vamos a probar ahorita nada más y si no, me voy porque sí, no puede ser que mi árbol esté diferente, ¿verdad? Todos tenemos el mismo árbol. En este caso ya está aquí el matrimonio. Bueno, aquí sí nada más me aparece el de él. Si yo me voy otra vez bueno, ya tengo aquí abierto el de Elisa, vuelvo a establecer el de preferencia. A ver, establecer preferencia, porque aquí sí me da la elección de establecer la preferencia. Que tarda un poquito. Voy a cerrar esta, no sé si por internet se tarda un buen en aparecer esa opción para establecer la preferencia. Y aquí me la da. Yo ya tengo seleccionado a Carlos Manuel Mora Becerra. Y le Le da guarda. doy guardar. Le refresco, hermana Clarita, porque no sigue Sí, apareciendo sí, aquí. sí, siempre para que aparezca. Ahora, Ok, si no es vamos a porque ver. es su línea y no lo va a cambiar, no lo va a lograr.
Exacto, es lo que Tendría estaba usted que yo comentando aparecer hace un como rato. hija adoptiva o algo así en o su mamá como hija adoptiva en el otro matrimonio. Sí, sí, cierto. Entonces, pues sí, hay que considerar eso también. Entonces, que a lo mejor como no somos línea directa con el otro esposo, por eso no me lo pone. Sí aparece con una Ajá. palomita, por la palomita está acá abajito. La Ajá. palomita, ¿sí ven? Esta palomita dice de Sí, preferencia. Antes sí, me lo cambiaba de posición, ¿cierto? Pero ahora sí. Sí, no me ahora lo no. cambia porque como soy línea directa de ellos dos, acá está mi papá como hijo de ellos, entonces por eso yo creo que no me lo cambia. Sí me dio la Hermana, opción de poner aquí. Sí, hermana adelante. Coque, yo creo que la preferencia allí la tiene, como la está señalando usted, pero el orden cronológico es el que sigue el sistema. Entonces, por eso, si él estuviera en una fecha anterior, si se hubiera casado una fecha anterior a 1921, automáticamente pasaría a ser el primer matrimonio. Entonces, por eso, es orden cronológico, el primer matrimonio fue con Gil Coquet y el segundo matrimonio fue con Carlos. Entonces, si usted quiere, podríamos intentarlo colocando no 1930, sino, por ejemplo, 1917, pongámosle, Ok, y a ver sí, ya entendí su si eso punto. ¿Sabe aclararía. qué? Podemos tomar el ejemplo de mi papá. Mi papá, Ok, su primer matrimonio fue con su otra esposa, que no era mi mamá fue su segundo matrimonio. Entonces, podría yo probar exactamente eso que está diciendo con este otro matrimonio, que es el de mi papá, con su primera esposa y luego con mi mamá, ¿verdad? Están en orden cronológico. Entonces, por ejemplo, aquí está, ella es mi mamá, pero si yo quisiera, y con la primera, no tiene fecha de matrimonio, pero fue en 1950 más o menos, le voy a dictar nada más aquí la pareja, entonces. Ah, sí se tarda un poquito por el Zoom, pero aquí está. Entonces le agrego aquí la fecha de matrimonio que fue sí, aproximadamente en 1950. 1950, entonces aquí el lugar de matrimonio fue en Ciudad de México. sí, si es así como digo, entonces automáticamente aparecerá ellos al principio. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Y la elijo como de preferencia, ¿cierto? Ya se agregó ahí la fecha de matrimonio y entonces la voy a poner como de preferencia, a ver si así me lo permite. Oh, sí, mire, a ella sí. Está Adolfo, Josefina López. No, pero de preferencia sigue siendo Adolfo, pero sí me lo cambió. Miren, aunque yo desciendo de este matrimonio de mis papás Adolfo y María Laura, me lo pasó ya en segundo término. Y al cambiarle la fecha de matrimonio, 1950, que fue su primera esposa, vean cómo sí lo movió de posición, aunque no son los de preferencia, porque yo tengo de preferencia a mis padres. Y aquí está la palomita. ¿Vieron? Pero sí, como la hermana Vivis, en este caso, ¿verdad? Sí aplicó lo que ella decía. El matrimonio con su primera esposa fue primero, 1950, y automáticamente el sistema me lo acomoda en primer lugar. ¿Ya vieron? Y está establecido mi papá y mi mamá como mis papás biológicos, están ellos seleccionados como de preferencia. Sin embargo, por las fechas de matrimonio, en la familia aquí me acomoda primero a ellos que se casaron. Entonces sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí también con los hermanos, cuando les enseñamos, va a depender también de que haya una fecha de matrimonio, si nosotros la tenemos, nos lo va a mandar a primer lugar, los va a ordenar como la fecha en la que tuvo su primer matrimonio. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Para mí esto Sí, no, yo, hermana, yo no lo había visto. ya lo chequé en otro árbol con mi hija y sí, si usted es la línea directa, no le va a cambiar, porque usted es la hija, le va a aparecer, porque si fue el primer matrimonio, le va a aparecer su papá
aunque usted tenga la opción ahí de ponerle con los monitos ahí que dice 1 y 2, no le cambie, porque los demás no son sus papás, o sea, el otro no es su papá y está después de usted. Entonces, eso es lo que hace que no cambie. Ya lo chequé. Por eso es que a usted no le cambia, no es que esté mal. ¿No? Sí, no, y solo que establezca a Y un es hijo su, adoptivo, por ejemplo, entre ellos, ¿quién sería su mamá, verdad? O su solam- papá. Hijo solamente, adoptivo de ellos, ahí sí le aparecería la preferencia arriba. sí, Ajá. pero Pero como como no no, está, ujú, usted es eso, directa, entonces no. por ejemplo, lo probé con mi hija y su línea directa es su papá. Pero si pongo a otro, no, a la hora de cambiar, aparece igual como así como usted lo puso. eh, Aparecen ellos dos, pero la preferencia la va a tener dentro de su árbol, ahí como lo tiene, pero aquí en la parte de enfrente va a aparecer su papá porque ese es su papá, el otro no, porque no tienen línea consanguínea, ¿sí? Pero Entonces si es más. mi papá, o sea, mi papá es aquí está, mire, mi Ah, no, no, me papá es refiero, él. sí, o sea, su papá es el que le va a aparecer siempre aquí, aunque usted quiera cambiarlo, no es lo mismo, por ejemplo, entre ellos como matrimonios, vamos a suponer que, vamos a suponer que usted se volvió a casar, ¿sí? Entonces, a usted a usted sí lo puede cambiar, le va a poner, de preferencia cuál esposo quiere poner enfrente, pero si usted, por ejemplo, como hija, este, tiene ahí a su mamá y a su papá, y vamos a suponer que su papá se casó o su mamá se casó 2 veces, entonces solamente le va a aparecer enfrente a su papá. El otro no le va a aparecer, aunque usted lo ponga de preferencia, lo va a poner, pero no aparece enfrente porque no es su línea consanguínea, o sea, no es hija de él. Por eso es que no le cambia. Si fuera su, Ok, con su mi hija, bisabuelo no cambio. Ajá. no, no va a cambiar Con él porque no usted cambio, tiene. ajá. Y en su Ah, árbol, ok, en la ya parte de entendí. enfrente, Ujú. no va a cambiarle. ¿Por qué? Porque su papá, pues es el que tiene, es la línea consanguínea que tiene. Él es su papá y su mamá, y aunque ahí le va a aparecer los dos monitos. La referencia es de que esos dos monitos indica que la persona se casó 2 veces, ¿sí? Entonces, eso es lo que indica. Si, por ejemplo, Pero usted. del lado contrario, ¿cierto, hermana y piña? Porque, por ejemplo, aquí el que se casó 2 veces es mi abuelita, Ah, pero bueno. los dos monitos aparecen en el lado de Gil, pero quien se casó 2 veces es Sí, como para elegir aquí el cónyuge, ¿no? Es decir, exactamente. Y aparecen los dos monitos en el cónyuge, ¿por qué? Porque ella fue la que tiene 2 matrimonios, ¿sí? Por eso, ujú, cuando él se casa 2 o 3 veces, los monitos esos que aparecen en azul aparecen del lado de la mujer o de la esposa, porque son 2 o 3 veces las que se haya casado. También ya lo chequé con mi tía, mi tía tiene como 6 esposos, porque se casó como 6 veces, se enviudó y todo. Es el mismo caso con mi abuela también. Entonces, ahí sí yo lo puedo cambiar y me aparece hacerle el cambio uno con otro. Pero si mi papá, supongamos, él lo quiere cambiar porque su mamá cambió varias veces, no le va a cambiar, nada más va a poner a su mamá enfrente de su árbol, ¿sí? Porque ella es su mamá y su papá. Sí, y ya no le hace cambiar, le aparece así como usted le hizo hace un momento, a un ladito ujú, para ver a la ujú, persona, pero porque no tiene nada que ver con los demás papás, son los esposos de ella, no, no los ujú. papás de él. A él nada más Que enfrente no, aquí no en mi el árbol, línea. Ujú, exactamente, es su línea. ujú, Sí, porque yo dije, ay, yo lo cambié. Pero sí, vamos a suponer que por ejemplo, mi mamá se casa 2 veces, pues ella nada más le va a aparecer ahí los cambios para ella, ¿sí? Que ella quiera poner, no sé, a su segundo, tercer esposo, bueno, ella sí le va a cambiar. Y si tiene hijos o no tiene hijos con esa persona, sí le cambia. Pero yo como hija, si lo quiero cambiar, no me va a dar esa opción porque él no es mi padre. Entonces, aquí enfrente le va a aparecer su papá y su mamá, aunque usted le ponga adentro Pero, de su árbol el ajá. detalle, preferencia. Ujú. Es lo Pero que aquí en este acabo de. caso, sí, ya entendí. En el primer caso, por ejemplo, de mi abuelito, bueno, de mi abuelita que se casa 2 veces, si yo le doy aquí, nunca me lo va a mover No, al porque segundo, son porque la pues hija, la no era nieta. mi.
mi a línea la que se directa, le mueve, ¿cierto? No es mi línea directa. a la que Ujú. sí le puede Ok, cambiar. ella no es mi línea directa. Ujú. Así es, porque usted es la hija, la nieta, la sobrina, a usted no le cambia, pero si se mete Ujú. al árbol de ella sí puede cambiar la posición de quién quiere que cada vez que ella abra su árbol, quién quiere que le aparezca primero, si su primer Sí, esposo, su nada más que mi esposa. abuelita ya falleció y no puede Bueno, hacer. es un ejemplo, No tiene. es un Claro, ejemplo. cuando viven, ¿verdad? Pero ya cuando están fallecidos nosotros, aun cuando lo pongamos de preferencia a ellos, que pues yo no, yo desciendo de ellos, ¿no? Lo que dice la hermana Ipiña es que como yo desciendo de ellos, de esta línea, son mis abuelos, aunque yo tengo de preferencia a este otro matrimonio, lo puse como ejemplo, a mí no me va a parecer porque yo desciendo de Gil, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso no me va a cambiar la posición aquí primero a su segundo esposo, porque yo desciendo de Gil. Ya nada más aquí, en el caso de mi papá, por ejemplo, ahí es un poco diferente, porque aunque yo no desciendo de este matrimonio, o sea, sí es mi papá, sí, pero no desciendo de Josefina, pero me lo cambió al yo meter una fecha de matrimonio anterior a la que tuvo con mi mamá en 1999. Aunque yo no desciendo de este matrimonio, aquí automáticamente cuando yo agregué la fecha de matrimonio 1950, que es anterior a la de mi mamá, sí me lo mueve en primera posición, miren. Y está elegido el de preferencia Adolfo y María. Entonces ahí es un poco, pues, diferente. No aparece en primer lugar mi línea directa porque yo no desciendo de ella. Ujú. Y en su árbol aparece Adolfo, enfrente, Acá en este, ¿dónde está mi papá? Déjame ver, ¿no? ¿no, verdad? Acá Sí, habla aparece de Adolfo, eso. No, no aparece. Bueno, es que ¿no? es hijo de ellos. Déjeme ver Ellos a son sus mi padres, papá. Vale. sí. A ver, déjeme ir acá al primer, porque ahí como que ya no me apareció. Ok, entonces mi papá es él. Ay, ¿por qué me lo quita? No aparece mi papá, me regresa. Está muy lento mi internet. Mire, él es mi papá, pero me lo quita. No me lo da. Ahorita me voy a poner a mi abuelo, creo. Es que cuando nosotros vemos en el árbol va a aparecer el de preferencia, el que nosotros hemos colocado. Y el sistema, como dice la hermana Clarita, es amigable porque cuando yo estoy en una página y esa persona no tiene, por ejemplo, una mujer y no tiene varios esposos, no me va a aparecer establecer preferencia, no me va a aparecer porque no hay con quién establecer esa preferencia. Entonces el sistema lo va llevando a uno poco a poco, ¿no? Vamos a ver qué Exacto, le sí hace. sí, cada matrimonio tendríamos que checarlo, porque sí, como bien decía la hermana, y Piña, pues mi línea directa en caso de mis abuelos, no, aunque yo lo cambie, yo creo el sistema está fallando porque me lo carga, pero no me da la opción de mi papá. Solamente voy a quitar estas flechas porque no me da la opción de ver a mi papá. Acá ya me aparece. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, él es mi papá y ella es mi mamá. Mi papá fue el que tuvo dos esposos y aquí están entonces para que yo pueda elegir el cónyuge alternativo. Aquí yo desciendo de mi mami. Ajá. Entonces aquí yo me tendría que ir a su página de ella. A ver, vamos a ver desde la página de mi mamá. Persona. Sí, es que como que sí es diferente cada caso de cada pareja, cada matrimonio, porque Ya ves, ahí él se casó 2 veces, por eso aparecen los monitos azules en el lado de la mujer. Si se sí, entra en el sí. árbol de él sí puede cambiar la opción para que aparezca quién quiere que aparezca cada vez que abra su árbol. Si ella o Pero mi la... papá ya falleció también, Bueno, entonces un mi papá ejemplo, no si está puede hacerlo. vivo,
Si están vivos Y si está vivo, pero en este caso que ya está fallecido, sí que yo desciendo de la línea y yo lo quiero cambiar, no me da la opción. por su línea Sigue consanguínea. apareciendo acá. No, es que mi línea consanguínea no es el primer matrimonio. Es mi papá, sí, pero ella no es mi mamá. Dice, Son las Está, fechas, está como hermana. primero. Son las fechas. Hermana Coquette, solo si usted se pone como hija adoptiva de ellos, que es en muchos casos que prefieren con su madrastra, entonces ahí ya le daría la opción de preferirlos a ellos. Sí, en el caso que comentaba la hermana Caro, ¿cierto? Así mero, exacto. Entonces están las niñas en las dos, como hija de dos hombres, digamos. Entonces ellas pueden Ujú. establecer a quién quieren de preferencia. Pero si usted no aparece en la línea, no le va a cambiar a la primera página. Ujú. Sí, Entonces sí, no me va a tendríamos que cambiar. tener dos papás o dos mamás, ¿verdad? Una adoptiva y otra biológica, y entonces sí me va a permitir cuál de los dos elijo, que fue el caso que yo elegí con mi mamá, ¿verdad? Sí, 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 así. sí. Sí, por eso comentaba que cada caso es diferente y cada Sí, situación, porque como todos son decía la diferentes. Y hermana no se Vivi, preocupe que su él, árbol está bien. sí, sí, sí está bien, pero como que ya no me gustó que por haber puesto la fecha de matrimonio, bueno, que no es para mi gusto, ¿verdad? No Ahora lo quítela si considero. quiere, quítela. Sí. La puede eliminar. Vaya otra vez al lapicito y la quita y santo remedio. Ujú. Ok, pero ya no estaría ahí con las fechas. Bueno, sí, pero sí, porque ya no me lo permite aquí, aunque yo no aparezco de esta línea, yo no desciendo de esta línea, el sistema ya no me permite, si yo tengo una fecha de matrimonio de ellos, ponerlo como de preferencia, aunque es mi árbol y yo estoy viva y yo lo quisiera que aparecieran ellos. Ahí como dicen, si quiero que aparezca, pues sí sería aquí eliminar esta, pero pues ya no aparecería la fecha y, por ejemplo, eh, no sé si mi hermano o medio hermano esté vivo, parece que ya falleció, pero si él estuviera vivo, por ejemplo, y no supiera la fecha de matrimonio entre mi papá y su mamá de él, y yo no la pongo y no pongo fuentes, pues no va a tener acceso a esa información, porque yo la borro por mi conveniencia, ¿no? Por decir, no, pero yo no quiero que aparezca, ella no es mi mamá, pero entonces él, él no es miembro seguramente, ¿no? No sé, no sabemos si vivió, si murió, hay diferentes rumores, pero si él en algún momento se llegara a bautizar y quisiera obtener datos de ella, pero pues no los tiene, y si yo los elimino de aquí esta fecha y tuviera una fuente, no es el caso, no la tengo, pero si tuviera una fuente y yo la quisiera eliminar toda esa información para mi conveniencia, para que no me aparecieran ellos como primera estancia aquí de matrimonio, pues a lo mejor no sería justo, ¿verdad? Pero sí, sería analizar entonces cada eso, nada más tener en cuenta eso. Entonces, si tenemos la fecha de matrimonio, porque fue antes que la de mis padres, el sistema me los va a poner como primera instancia, aunque él es mi papá. ¿Cierto? Pero ya está fallecido. Él en su árbol, si quisiera, o si hubiera sido miembro y me hubiera metido estos datos, sí tiene la opción de cambiarlo. Pero yo como su hija y de que ellos ya fallecieron, no lo puedo hacer en mi árbol. Entonces, pues sí, está ahí algo. Pero bueno, no me afecta. La verdad es que lo más importante es que se hagan la obra por todos, ¿verdad? Los miembros de la familia que aparecen en este de matrimonio, aunque no sea realmente, si vamos a lo importante, no me afectaría que apareciera acá, ¿verdad? Ya razonando un poquito más espiritualmente, eh, no me afecta que yo aparezca acá como en segunda estancia del matrimonio de ellos, porque metí una fecha de alguien que no era mi mamá. Realmente no me afecta. Todos somos hijos de Dios y bueno, convivieron, tuvieron hijos y los amo igual, aunque no los conocí o no sepa qué pasó con ellos. Ay, Gracias, hermana, voy a dejar tan de linda. compartir. Tan linda, muchísimas gracias, hermana Coque. Este caso ha sido muy interesante, como lo decía un hermano, el hermano Acevedo, que algo que muchas cosas hemos aprendido. Y esta última parte me ha encantado porque usted tiene la razón. Eh, Él aparece en el árbol, en la cronología, entonces
está bien si no aparece, como usted dice, en primera instancia, los padres, nuestros padres, pues sabemos que él se casó con alguien más primero y luego del otro matrimonio nací yo. Es el caso de la hermana Lisa. Entonces, está bien que aparezca así. Y la preferencia se sigue dando porque yo la establecí y ahí está bien. Qué bonito pensar así, qué bonito saber que es la obra del Señor, que todos somos hijos de Dios, como usted lo ha dicho, hermana Coquette, y que lo importante, lo interesante es que se hagan las cosas a su manera, ¿sí? Después, en el milenio, todo se dará a conocer y todo se aclarará. Y sería muy emocionante ver a su hermano, saber que esa fecha de 1921 fue, eh, que, que su papá y su mamá se casaron. Entonces, con esa fecha que usted ha dejado allí, que pudo haberla quitado, pero si la deja, es posible que el sistema le dé más adelante un registro sugerido para ellos dos o para ella. O, bueno, eso es alimentar el sistema de Family Search para que aparezcan más y más datos correctos. Pues muchísimas gracias por toda la participación. Muchas gracias a la hermana Clarita por tantas aclaraciones, a la hermana Ipiña por ilustrarnos, a la hermana Elisa porque ha compartido su árbol, sus casos y sus sentimientos ante todo. Muchísimas gracias. Yo sé que si nosotros hacemos las cosas a la manera del Señor, el Espíritu de Elías estará con nosotros. Y lo sé porque así lo he sentido en muchas ocasiones. Y esta clase la dejamos porque la hicimos todos con mucho amor en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermana, y muchas gracias a todos por su ayuda, su participación. Y ahí, bueno, para terminar, hay unos comentarios en el chat, todos son muy buenos. Y me encantó este comentario de la hermana Sonia Luna. Dice, qué interesante clase. Aclaré dudas que no tenía. Entonces, pero nos puede pasar, ¿verdad? Y alguien puede decir, ay, pero ¿por qué? Entonces, pues ya vimos que hay diferentes casos y es analizar a cada uno y entender el evangelio. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de grabar para poder,